Muy bien. Buenas noches a todas. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar a seguir con el punto número 23, si no me equivoco, que es el camino espiritual. Y el Rab nos está dando todas las características que debemos empezar a sentir cuando nosotros iniciemos o nos sintamos habilitados para el sendero espiritual. Ahora mismo solamente como principiantes, como acabados de llegar, como estudiantes, estamos recibiendo información de lo que significa el camino espiritual. Pero después, cuando nos sintamos habilitados, el sentir habilitado es incluso un momento espiritual que es reconocido en la Kabbalah por una de las Sfirot. Cuando nos sintamos habilitados, ya hablaremos de eso, vamos a poder empezar a realizar nuestro sendero en Kabbalah, con todas las herramientas que actualmente estamos recibiendo de la Kabbalah. Bueno, así que vamos a seguir leyendo esto y poniendo mucha atención porque pronto los vamos a ocupar. Dice el Rab, pero incluso en este estado vamos en contra del deseo del cuerpo de ser partícipe de los placeres espirituales. Y por lo tanto, también estás forzado a vivir. Finalmente, estás forzado a morir. La frase estás forzado a morir implica que el ser obligados a formar parte de nuestra mundana vida diaria es percibido por nosotros como la muerte espiritual. Esto significa estás forzado a morir. Obviamente la frase está haciendo referencia desde el punto de vista del camino espiritual, no desde el punto de vista de la materialidad. Por eso es que cuando existe o aparece la frase estás forzado a morir, está implicando que formamos parte de una vida diaria mundana en la materialidad. Y esto es percibido y es lo que los cabalistas llaman estar muerto. ¿Por qué? Porque estás en la materialidad, no estás en la muerte, no estás en el sendero espiritual. Y ya más profundidad obtendremos al respecto allá adelante. Sigo leyendo. En cada generación, los cabalistas, a través de sus esfuerzos y a través de los libros de Kabbalah, y yo me permito adicionar la palabra originales de Kabbalah, crean mejores condiciones para alcanzar la meta final. ¿Cuál es la meta final? Pues acercarse al Creador. Antes del gran cabalista Baal Shem Tov, solamente unos pocos podían alcanzar dicha meta. Después de él, como resultado de su trabajo, incluso los simples estudiosos de la Kabbalah también podían alcanzar la meta final. ¿Por qué? Porque la Kabbalah empezó a utilizar significados más exactos, más entendibles, para que la gente interesada y estudiosos de la Kabbalah pudieran interpretarla de manera correcta más rápidamente y así poder empezar su sendero espiritual también más rápidamente y en forma correcta. Es más, dice el Raf, como resultado del trabajo del Bala Sulam, el rabino Yehuda Ashlag,
en este mundo, hoy en día, cada persona que desea captar la meta de la creación lo puede lograr. Y déjenme decirles que nosotros estudiamos a partir de todo el trabajo que se hizo o que hizo nuestro maestro el Bala Sulam. Ahí está. El Bala Sulam vivió en la primera mitad del siglo pasado, pero dejó un trabajo enorme. Y ese trabajo enorme lo retomó el Rabash, que es uno de sus hijos, y el Rabash, uno de sus hijos y uno de los más importantes cabalistas de principios de este siglo y finales de aquel, tuvo como discípulo muy cercano al doctor Michael Lightman. Entonces, se ha venido heredando todo el conocimiento de forma original y esa situación es muy, pero que muy importante en la sabiduría de la Kabbalah, porque a través de los años se ha desviado la sabiduría por palabras y por actos y por esquemas del hombre común. Y eso, y han tomado la palabra Kabbalah y la han inscrito en su conocimiento, pero no es realmente Kabbalah. Pronto vamos a entender que la Kabbalah no es ni brujería, ni esoterismo, ni hilos rojos, ni nada por el estilo. Es una sabiduría completamente distinta y nosotros tenemos el conocimiento heredado de los cabalistas originales. Pero bueno, esto lo vamos a ver después. Dice, repito, es más, como resultado del trabajo de Bala Sulam, el rabino Yehuda Ashlag en este mundo, hoy en día, cada persona que desea captar la meta de la creación, la puede lograr. El sendero de la Kabbalah y el sendero del sufrimiento, como le llaman los cabalistas, se diferencian en que el individuo recorre el sendero del sufrimiento solamente hasta que se da cuenta que es más rápido y más fácil tomar el sendero de la Kabbalah. El sendero de la Kabbalah consiste en un proceso por el cual recordamos el sufrimiento que ya hemos experimentado y que podría acontecernos una vez más. Así, no hay necesidad de volver a vivir el mismo sufrimiento, el mismo bucle de la vida en las sucesivas vidas que vienen, porque su recuerdo es suficiente para percatarnos de eso y elegir la forma correcta de actuar. Sí, señores, la Kabbalah, el sendero de la Kabbalah, trasciende en conocimiento lo que puedas adquirir en este proceso de esta vida. Y te llevas el conocimiento hacia el regreso de esta vida si no acabas de hacer tu corrección final. Y entonces, todo lo que has conocido de la Kabbalah lo pasas hacia tu siguiente oportunidad y ahí comienzas. Es algo que la mente todavía no capta, pero podemos trascender nuestra vida hacia esas cosas. No nos podemos llevar una casa o el dinero que hemos juntado o los placeres materiales. No, lo único que nos llevamos es lo que hemos invertido en el conocimiento del sendero de la Kabbalah. Y eso es lo que te permite y te da las características de la siguiente vida
en caso de que no hayas llegado al famoso escalón 125 o la corrección final, como dicen los cabalistas. Bueno, la sabiduría, recalca el Rab y lo subraya, radica en analizar todo lo que sucede y en reconocer que la fuente de todo nuestro sufrimiento es el deseo de recibir para sí mismo, es decir, el egoísmo. Como resultado, dice el Rab, necesitamos actuar de tal manera que evitemos entrar al sendero del sufrimiento a través del egoísmo, habiendo rechazado voluntariamente el uso del egoísmo. Y debemos aceptar los caminos de la Kabbalah y estar aquí con los amigos, siguiendo al maestro y ya estudiando, es exactamente lo mismo que decir los caminos de la Kabbalah. Este es el camino de la Kabbalah. Y tenemos que tener mucho cuidado con tu camino, con el camino de la Kabbalah, con que no se desvíe ni un milímetro. Entonces, todo esto lo vamos a aprender a nulificar el egoísmo propio. Bueno, sigo adelante. Los cabalistas sienten que el mundo entero fue creado solamente para su uso, a fin de ayudarles a alcanzar sus metas. Todos los deseos que reciben los cabalistas de aquellos que los rodean, ojo aquí, todos los deseos que reciben los cabalistas de aquellos que los rodean, solo sirven para que avancen, porque ellos rechazan de inmediato la idea de usarlos para beneficio personal. Esto es el meollo, es la clave del trabajo interno en el sendero de la Kabbalah. Vamos a utilizar todo lo que nos rodea en la materialidad para quitarnos de encima o nulificar esa naturaleza que tenemos de la búsqueda incesante, persistente, constante del beneficio personal. Y lo vamos a transformar en altruismo, pero lo vamos a transformar de manera correcta. No empiecen a ubicarse dentro de la materialidad nuevamente y a darles definiciones al altruismo de manera material. Pronto, allá adelante, si siguen el camino, vamos a entender y a dimensionar qué significa altruismo en Kabbalah. Es un proceso gradual y de mucho cuidado y de mucho esfuerzo. ¿Y por qué dice el Raf la gente que te rodea o todo lo que nos rodea? Miren ustedes, esto también es sumamente importante para conseguir uno de los conceptos más importantes en Kabbalah, que es la verdadera realidad. Dice así, cuando uno ve lo negativo en otros, es porque la persona todavía no está libre de deficiencias. Lo que yo veo en el otro como negativo es lo que yo tengo de deficiencias.
Y como resultado, sigo leyendo, se da cuenta de la necesidad del mejoramiento personal. Lo que tú ves en el otro como negativo es lo que eres. ¿Y por qué lo eres? Porque lo estás viendo, porque lo estás detectando. Entonces eso te está definiendo, pero eso te está definiendo para que te des cuenta. Tú te des cuenta. No intentes cambiar al otro. No intentes pelearte con el otro. No intentes cambiar al mundo. Cambia tú. En vista de esto, dice el Rab, el mundo entero fue creado para facilitar el ascenso de los seres humanos, porque eso les permite observar sus propias deficiencias. Solamente sintiendo las profundidades de nuestro propio deterioro espiritual, junto al sentido de distancia infinita proveniente de lo que deseamos ardientemente, ese deseo que nos crea esa carencia por él, solamente sintiendo las profundidades de nuestro propio deterioro espiritual, podemos captar el milagro hecho por el Creador cuando Él nos eleva de este mundo hacia sí mismo, hacia el mundo espiritual. Y el Rab recalca aquí qué regalo tan inmenso nos ha dado el Creador. Solamente de las profundidades de nuestra propia condición podremos apreciar por completo tal regalo y responder con el amor verdadero y el deseo de unidad. Así que, como dice el Rab, es imposible que obtengamos cualquier clase de conocimiento sin hacer el esfuerzo de obtenerlo. Esa frase que normalmente utilizan los principiantes de decir, no hagas nada porque todo lo hace el Creador y te sientas y no haces nada, es una de las paradojas más desafortunadas que se suceden en un mal cabalista. Ciertamente, el Creador es el que hace todo, pero es imposible que obtengamos cualquier clase de conocimiento sin hacer el esfuerzo de obtenerlo. Esto, a su vez, dice el Rab, da lugar a dos consecuencias. Primero, te percatas de la necesidad del conocimiento. Y el conocimiento es proporcional, directamente proporcional a los esfuerzos empleados para adquirirlo. Primero. Y segundo, te da la comprensión, dice el Rab, de que la responsabilidad de adquirir ese conocimiento la tenemos nosotros, quien está estudiando, quien decide seguir el camino espiritual. Así pues, de tal manera, dice el Rab, el esfuerzo pone de manifiesto dos condiciones indispensables en la persona. Primero, aumentar y madurar nuestros deseos en nuestros corazones.
aumentar el deseo por el otorgamiento, aumentar el deseo de dar, aumentar el deseo del altruismo para acercarnos a Él. Así pues, los pensamientos, la preparación mental, la tenemos que previamente preparar con un deseo enorme para captar y comprender lo nuevo. Por esta razón somos incitados a esforzarnos. Y repite el Rab lo siguiente: de hecho, es esencial. No hagas caso a quien te habla de forma contraria al respecto. Ese es un mal estudiante. Hay que esforzarse estudiando. Hay que esforzarse para desear cambiar. Y poco a poco lo vamos haciendo. Es nada más este acto el que realmente depende de nosotros. Punto. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás viene de arriba. El conocimiento viene de arriba. Pero requiere el deseo y el esfuerzo nuestro. Viene toda la comprensión y el alcance desde arriba. Cuando has hecho lo correcto esforzándote en el estudio. Sigo leyendo. De manera notable, en el reino de adquirir conocimiento y percepción espirituales, recibimos de lo alto solamente lo que pedimos y para lo cual estamos preparados internamente. Pero cuando pedimos que el Creador nos conceda algo, pregunta el Raf, ¿no estamos usando nuestros deseos, nuestros propios egos? Y vuelve a preguntar, ¿pueden tales solicitudes ser respondidas por el Creador por medio de nuestra elevación espiritual? ¿Cómo podemos pedir algo que nunca hemos experimentado? Dice el Rab, cuestionando. Y dice también lo siguiente, si solicitamos ser liberados de nuestros egos, la fuente de todo el sufrimiento, o pedimos cualidades espirituales, aún sin saber de antemano lo que son, el Creador nos concederá el regalo que deseamos. Punto. Si la Kabbalah se centra solamente en el trabajo espiritual que toma lugar en nuestras mentes y corazones, afirmando que nuestro progreso espiritual depende únicamente de estos factores, entonces pregunta el Rab, ¿cuál es la relación entre nuestra observancia de los ritos religiosos y la meta de la creación? Debido que todos los mandamientos de la Biblia son realmente descripciones de las acciones espirituales de un cabalista mientras se encuentra en los reinos superiores, entonces, observándolos físicamente en nuestro mundo, aunque no tengan ningún impacto en los mundos espirituales, estamos realizando físicamente la voluntad del Creador. Es decir, podemos empezar a trabajar sobre las reglas, mandamientos, esquemas, pensamientos en la espiritualidad debido a lo que estamos aprendiendo en Kabbalah. Y aunque no lo entendamos, por lo pronto ya empieza a realizarse algo que es muy importante.
empezamos a hacer la voluntad del Creador. Y eso te va a llevar en cascada a nuevas iluminaciones y a mayor alcance y entendimiento. Gradualmente, no quieras entenderlo todo de un jalón, porque no puedes, porque la Kabbalah no actúa así. Poco a poco vas generando las iluminaciones. Y acota el Rab, sin duda, el deseo del Creador es elevar espiritualmente a sus creaciones hasta su propio nivel. De eso no tenemos ni la más mínima duda. Pero la entrega de la enseñanza de generación en generación, el cultivo del suelo del cual unos cuantos grandes y preciados surgirán, el cultivo del suelo es el cultivo del ser, lo que quiere decir el Rab. Solamente es posible cuando las masas llevamos a cabo ciertas tareas que se nos dan en la sabiduría de la Kabbalah. Todo lo dicho acá arriba, dice el Rab, es un reflejo de nuestro propio mundo, a fin de que un gran erudito prospere. Se necesita que todos los demás también lo hagan. El erudito solamente va a prosperar cuando junto con él están prosperando los demás. Y pronto van a entender por qué. Sigo leyendo. La entrega de la sabiduría de generación en generación requiere de ciertas condiciones que hay que establecer, seguir y practicar. Esto incluye la fundación de instituciones académicas en las cuales el grandioso futuro sea criado y educado. Y aquí, por ejemplo, tenemos a una institución que está criando y educando, que es Bnei Baruch. Así, cada uno participará de los logros de este erudito y luego podrá disfrutar del fruto de sus labores. Los cabalistas, habiendo sido formados con sus compañeros en un entorno en el cual la observancia de los mandamientos es mecánica y la fe en el Creador es simple, siguen creciendo espiritualmente, mientras que los demás permanecen en los niveles iniciales del desarrollo espiritual. No obstante, ellos, como el resto de la humanidad, participan, pero participan de manera inconsciente en el trabajo del cabalista. Es decir, el trabajo del cabalista impacta. El trabajo del cabalista es un trabajo interno, personal, pero eso es desde el punto de vista de la materialidad. Pero espiritualmente hablando, el trabajo del cabalista es un trabajo para todo el mundo, para toda la humanidad. Por eso dice el Rab que es de manera inconsciente la participación de toda la humanidad por el trabajo del cabalista. Y por lo tanto, sin darse cuenta, toman parte de una porción
de cualquier logro espiritual que el cabalista pudiera haber realizado. Y créanme, no estamos hablando simbólicamente, estamos hablando literalmente de un evento que es evidente que la mente humana no puede entender, pero que sucede. Y sucede literalmente. Y allá adelante se van a dar cuenta por qué. Es más, dice el Raf, las partes subconscientes de sus cualidades espirituales también son corregidas de forma inconsciente, permitiendo así la posibilidad que en varias generaciones los propios compañeros sean capaces de ascender espiritualmente de manera consciente. Es decir, no solamente sucede en el periodo de vida de este gran cabalista y la generación como tal, sino que trasciende a nuevas generaciones esta situación. Y nuevamente les digo, no es simbólico, es literal. Incluso de los estudiantes que han llegado a estudiar la Cábala, algunos por cultura general y otros por la búsqueda del ascenso espiritual, se dice, 1000 entran en la escuela, pero solamente uno sale a enseñar. Y nuevamente dice el Ra, sin embargo, todos participan del éxito de esa persona y todos reciben su propia porción de corrección a través de su participación. Lo más simple y la razón más simple de esto es porque todos somos uno. Pero hay cosas que ya entenderemos y alcanzaremos allá en las profundidades de nuestro sendero en la Kabbalah. Habiendo entrado al reino espiritual y habiendo corregido sus propias cualidades egoístas, el cabalista experimenta de nuevo la necesidad de los demás. Viviendo en nuestro mundo, el cabalista recoge los deseos egoístas de otros y los corrige. ¿Cómo? Corrigiéndose a sí mismo, ayudando así a los demás para que logren la capacidad de involucrarse en el trabajo espiritual a conciencia, voluntariamente y a conciencia, en algún momento en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos grabando esto y lo estamos dejando en la nube para que vengan otros que Dios sabe su nombre y cuándo nacerán o si ya nacieron e impactemos en esto. Si una persona común puede ayudar de alguna manera a un cabalista, incluso por medio de la realización puramente mecánica, pues le permite al cabalista incluir sus deseos personales en la corrección que realiza. Por lo tanto, se dice en el Talmud, servir a un sabio es más útil para un discípulo que aprender de uno. Bueno, aquí le vamos a dejar con la lectura y para la siguiente vamos a seguir leyendo esto que es sumamente interesante. Muchas gracias a todos
Muchas gracias a todas y nos vemos para la siguiente ocasión. Buenas noches.